vamos a continuar la temática de la primera ley de la termodinámica. Entonces, en las clases anteriores se venía trabajando el tema del trabajo de frontera, el cual, pues como pudimos observar, era la energía que se debía cuando una de las fronteras del sistema estaba en movimiento. Pero ahora vamos a entrar un poco más allá y vamos a estudiar a profundidad la primera ley. Entonces, antes de ver la ecuación que nosotros tenemos acá en pantalla, vamos a tratar de comprender qué es lo que nos quiere decir. Resulta que la primera ley de la termodinámica hace referencia a la ley de la conservación de la energía, o es la misma ley de la conservación de la energía. ¿Qué es lo que nos dice esa ley? Que bueno, la energía ni se crea ni se destruye, ella solamente se va a transformar. Es decir, en un sistema en el cual hay procesos en los cuales entra y sale energía, de alguna u otra forma tiene que existir una conservación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que mira, la energía que entra a un sistema menos la suma de las energías totales que sale es igual al cambio de energía total que tiene el sistema. Pero bueno, vamos a ver un poco más esto en un caso real. Digamos que la primera ley, aunque es una ecuación que como tal no tiene una demostración matemática, o sea, eso que ustedes están viendo en pantalla, no hay una forma matemática de llegar a esa conclusión. Resulta que no hay ningún proceso en el universo que no cumpla esa ley. Entonces, se puede aplicar en realidad en diferentes aspectos de la vida. Veamos un ejemplo. Supongamos en el caso del dinero. Supongamos que yo a usted le doy 50.000 pesos, es decir, a su sistema, serían sus ingresos, están entrando 50.000 pesos. Pero usted desembolsa 30.000 por una deuda que tiene. Entonces, ¿cuánto sería el cambio total que hubo en su sistema en términos de dinero? 20.000 pesos, ¿cierto? O sea, 50.000 que ingresaron menos 30.000 que salieron, ahora ¿cuánto le quedaron? 20.000. De lo contrario, si por ejemplo ingresan 50.000 pero salen 70, quiere decir que tu cambio fue negativo. O sea, tú ahora quedaste debiendo 20.000 o perdiste 20.000 pesos. Ahora, en otro aspecto de la vida, puede ser, por ejemplo, con el tema de la alimentación. Supongamos que usted consume 2.000 calorías. Usted consume 2.000 calorías, pero solamente necesita para sobrevivir y en toda su actividad diaria solamente gasta 1.800. ¿Eso qué quiere decir? Que tu cambio de energía total al final del día fueron 200 calorías, o sea que hubo un cambio positivo. Entonces, ¿eso qué es lo que nos quiere decir? Que como tal, lo que cambia en tu sistema depende de la diferencia de lo que entra y de lo que sale. O sea, si no importa que yo haya ingresado 1.000.000, si yo ingreso 1.000.000, pero saco 980.000, al final tu cambio de energía, o sea, tu cambio de flujo de ingresos, será lo mismo que si yo te haya ingresado 50.000 y tú hayas desembolsado 30.000. Entonces, ¿cómo traducimos esto en términos de las variables termodinámicas que hemos venido trabajando? Entonces resulta que hay que entender cómo se relacionan los estados, o sea, los estados iniciales y finales que hemos venido trabajando hasta el momento de los sistemas, y las maneras en las cuales se puede transferir la energía. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación que vemos en pantalla, que hace referencia a aquellos tipos de energía a los mecanismos de transferencia de energía. Entonces, la energía para este curso solamente se va a transferir de tres maneras: por medio de calor, trabajo y masa. ¿Listo? En términos generales, la energía solamente se va a transferir en calor, trabajo y masa. Tengan eso siempre en mente. Y la manera en la cual puede cambiar la energía neta de tu sistema puede ser por forma de energía interna, energía cinética y energía potencial. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes vean esa E mayúscula solita, eso lo que quiere decir es que todas las energías van a estar en kilojoules. Ahí ven en pantalla, entre paréntesis, kilojoules. Sin embargo, ustedes ven que en las partes de abajo está la misma ecuación. Pero ustedes si pueden observar, logran ser más detallistas, ven un puntico arriba de la E. Entonces, ese puntico, ¿a qué hace referencia? Bueno, eso lo que quiere decir
es que ahora ya no estamos hablando de una energía que entró, sino una tasa de transferencia de energía. O sea, cómo se transfiere la energía a medida de que pasa el tiempo. ¿Listo? No es lo mismo, o sea, digamos en el caso del dinero, no es lo mismo que yo te haya dado 50.000 pesos enseguida a que te haya dado 10.000 pesos cada hora hasta completar los 50.000. Digamos que en la manera en la cual se da la transferencia con respecto al tiempo, la vamos a llamar tasa de transferencia de energía. Y eso va a tener unidades de potencia, es decir, de kilowatts. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Tiene el puntico en la parte de arriba. Siempre que ven el puntico hace referencia a potencia. ¿Listo? Ahora veamos el lado derecho. Ya no tenemos un delta. Recordemos que un delta es la diferencia que existe entre un estado final y un estado inicial. O sea, sería energía final menos inicial. Ahora, abajo tenemos la derivada, porque ya tenemos incluido el tiempo. O sea, ese término lo que hace referencia es cómo cambia la energía de tu sistema a medida de que pasa el tiempo. Entonces, en el transcurso del curso, ustedes se van a ir dando cuenta que hay casos en los cuales ese cambio de energía va a ser cero, o sea, la energía total de tu sistema va a ser igual a cero, o en algunos casos sí va a ser significativo, o sea, sí va a haber un cambio de energía a medida que pasa el tiempo. Entonces, más adelante vamos a ir trabajando estas ecuaciones. Pero lo que les puedo decir de momento es que esta ecuación la van a ver frecuentemente en todos los ejercicios que van a venir de aquí en adelante. ¿Listo? Y en realidad es una de las conceptos más importantes de esta asignatura. Entonces, si tienen alguna duda o inquietud hasta el momento, es importante que la mencionen. Recuerden que pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Yo también estoy pendiente del chat para responderles. En Y algunos si casos van, nos va a pedir pasar de la ecuación de abajo a unidades de la de arriba. vuelve, José, vuelve. Que en algunos casos nos va a pedir de que pasemos, no sé, de la ecuación que está abajo, de la que está en kilowatts a kilojoules, como que la respuesta la requerimos en kilojoules. Es que eso también depende de las condiciones que le estemos dando. Sí, dale, Rafa. Profe, de- profe, Dígame, profe, Ángel. pero de cierto modo, o sea, la ecuación que está abajo no es la derivada de la de arriba. O sea, digamos que en la ecuación de arriba, lo que está haciendo la analogía es de un estado inicial y un estado final. O sea, hubo un punto de partida y luego tenemos un punto de llegada. Mientras que la ecuación de abajo va a hacer referencia a procesos en los cuales entra y sale algo, pero se incluye la variable tiempo. Entonces, respondiendo a ambas preguntas, la primera, sí van a haber escenarios en los cuales tú tienes un estado inicial y un estado final, pero a ti te pueden mencionar la palabra potencia. Entonces ya tú sabes que si estás hablando de algo que inició y concluyó, entonces te va a tocar muy probablemente, y eso va a depender del contexto, va a estar la palabra tiempo incluida, entonces se va a tener que colocar. O sea, vas a tener que pasar de una unidad a otra. Ahora, con respecto a la segunda, si se dan cuenta, la ecuación de abajo es la misma, solamente de que ahora ya tenemos incluido el tiempo. ¿Listo? O sea, es básicamente como si estuviéramos dividiendo sobre un delta de tiempo, solamente que ese delta es tan pequeño que se considera como una derivada. ¿Recuerdan el Ujú. concepto de límite? Y ustedes, o sea, recordarán esos conceptos de allá, que el delta del tiempo se consideraba tan pequeñito que se podía considerar como una derivada. Eso en la definición de velocidad instantánea, más o menos. No sé si respondes a las preguntas o todavía Y, tienen algo. y la otra es que podríamos decir que en la segunda ecuación tiene como referente un limitado tiempo. O sea, te van a decir qué es lo que está sucediendo en determinado tiempo. Entonces ya te ponen como referencia, como punto, una ventana de tiempo. Te dice, mire, en esta ventana de tiempo, 2 segundos, 1 minuto, o sea, extrapolando pues, te van a decir qué es lo que está sucediendo. Mientras que el de arriba es simplemente llegó y no le están contando el tiempo, le están diciendo el proceso inicial y el proceso final. Bueno, resumen. José y Ángel, ¿preguntas? Vamos a ver, listo. Dale, Rafa.
Oscar creo que está alzando la mano. Profe, para Dale, Oscar. esas tasas de variación de energía, ¿siempre son constantes? ¿O podríamos trabajar con tasas variables de variación de energía? Y eso depende del contexto del ¿Están hablando problema. de la Más parte, de la parte izquierda? ¿Estas Y la, tasas de entrada y salida? la tasa de transferencia neta, sí. O sea, si no estoy mal, es como eh, entran no sé cuántos kilowatts y salen no sé cuántos Sí. kilowatts. Lo que Es pasa es igual. que depende del contexto, depende del problema, porque usted puede tener una transferencia en forma de calor, o sea, una potencia en forma de calor, una potencia en forma de trabajo, una potencia en forma de trabajo de frontera, otra de trabajo de frontera eléctrica, otra de trabajo de frontera de trabajo de eje. O sea, son diferentes formas de trabajo o de calores que tienen diferentes potencias, dependiendo de cómo se están ingresando. Entonces aquí dice entrada, pero esto podría ser una sumatoria de todas las entradas, porque hay muchas entradas, pues no solamente un tipo de energía, sino que eso es a manera general y luego vamos a ir a manera particular a cada una de las características. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Gracias. Listo, entonces, esto es importante. Este tema, la primera ley, ustedes ven esta ecuación sencillita, pero tiene un trasfondo bastante interesante. Entonces, ahora, pues, esta ecuación ustedes la van a encontrar en diferentes presentaciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, si quisiéramos encontrarla de forma diferencial, entonces le tenemos que escribir como el diferencial de energía de entrada menos el diferencial de energía de salida va a ser igual a el diferencial de la energía del sistema. O la misma expresión, pero con la E minúscula. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Siempre que ustedes vean una variable termodinámica, ya sea calor, trabajo, entalpía, entropía, y la ven con una mayúscula, pues hace referencia a unidades absolutas, o sea, tenemos kilojoules, ¿listo? Y si tenemos la E minúscula, es porque estamos trabajando con variables específicas, ¿listo? O sea, por unidad de masa. Entonces, ustedes pueden escribir el balance de energía también en términos de unidad de masa. ¿Listo? Entonces, listo, podemos continuar acá, si no tienen dudas o inquietudes. Entonces, veamos este siguiente ejemplo. Acá tenemos un proceso, tenemos un diagrama presión-volumen, y lo que podemos observar es que el proceso sigue una trayectoria cíclica. Es decir, empieza en un punto, pueden observar que él empieza, pero él termina en el mismo punto. Y sobre él, pues van a existir pues, diferentes formas de transferencia de energía. Entonces, vamos a hacerle un balance de energía a este proceso, a ver cómo se manifiesta lo que acabamos de decir. Entonces, el término de la derecha, que es el cambio de energía del sistema, recordemos que es la diferencia entre la energía final menos la energía en el estado inicial. Pero ahora acá pasa algo. Si es un proceso cíclico, el punto de partida finalmente vuelve, o sea, el punto de llegada vuelve otra vez al punto inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que el cambio de energía del sistema, el cual sería igual a la energía final menos la inicial, va a ser igual a cero, ¿cierto? Porque estamos comenzando y estamos llegando al mismo punto nuevamente. Entonces, miren que tenemos energía final menos la inicial. ¿Sí me escuchan? Creo que José. Sí, sí, Entonces, lo escuchamos. Entonces, siempre tengan presente que la parte derecha de la ecuación hace referencia a el estado final e inicial, mientras que el lado izquierdo va a hacer referencia a los mecanismos de transferencia de energía, es decir, calor, trabajo y masa. Entonces, acá estamos en sistemas cerrados, es decir, las fronteras son de tal manera que no hay transferencia de masa. Ahora, si tenemos calor y trabajo, entonces nosotros quedaríamos que la energía que entra menos la energía que sale es igual a cero, ¿cierto? Así quedaría el balance de energía ya que el lado derecho se hizo nulo al tener un proceso cíclico. Entonces, la conclusión que podemos llegar aquí es que la energía que entra es igual a la energía que sale. Ahora, considerando que las únicas maneras de transferencia de energía son por calor y trabajo,
Entonces, en un proceso cíclico, el balance de energía nos dice que el trabajo neto de salida debe ser igual al calor neto de entrada. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la primera ley. En forma de potencia, o sea, en forma de tasa, lo podemos ver como el W neto punto de salida es igual al Q punto neto de entrada. Ahora, ocurre algo. La primera ley de la termodinámica solamente está haciendo referencia a las cantidades de energía. Ella todavía no se cuestiona si estos procesos pueden ocurrir o no. Entonces, si alguno se preguntará, ¿cómo es posible que será que yo puedo siempre convertir todo el calor en trabajo? Entonces, esas respuestas pues se dan cuando ya uno hace estudio de la segunda ley de la termodinámica, la cual va a ser más adelante. Entonces, por el momento, ¿qué es lo que sí es importante que entiendan? Que hay una relación entre el calor, trabajo y la manera en cómo cambia la energía de un sistema. ¿Listo? Entonces, en términos generales, en sistemas cerrados, ojo, pongan en sus apuntes, sistemas cerrados. O sea, esto que está aquí solo aplica si el sistema es cerrado. Entonces, vamos a tener que la primera ley la podemos escribir como calor menos trabajo igual al cambio de energía del sistema. ¿Listo? Yo sé que quizás esta ecuación ya la han visto en cursos de física previos. Entonces, acá el calor tiene unos signos. Y esos signos van a depender si el calor entra o sale. Lo mismo va a ocurrir con el trabajo. Entonces, ahora hay que ponernos de acuerdo porque, digamos, esta expresión tiene múltiples maneras de desarrollarse. Y de alguna u otra forma hay que estar de acuerdo. Entonces, así como está escrita esta ecuación, nos dice que el calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida es igual a el cambio de energía del sistema. O sea, de la manera en cómo está escrita esta ecuación, se asume que el calor está entrando, que el trabajo está saliendo y que eso va a ser igual al cambio de energía del sistema. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes se encuentren con el calor, si en un sistema está ingresando calor, entonces va a ser calor de entrada positivo. ¿Listo? O sea, va a ser positivo. Mientras que si el calor sale, entonces va a ser negativo. Esa va a ser la convención de signos que vamos a estar utilizando en los ejercicios. Calor de entrada positivo, calor de salida negativo. Pero con el trabajo ocurre algo distinto. En el trabajo, si el trabajo sale, lo vamos a considerar positivo. Pero ojo, no es que ese signo de la ecuación va a cambiar a positivo. O sea, ese signo menos que ustedes ven en la mitad. Ese signo menos no se toca. Ya él queda fijo. Nos estamos refiriendo al término del trabajo de salida. Si es de salida, o sea, si el trabajo sale, entonces queda positivo. Pero si el trabajo es de entrada, o sea, que se está ejerciendo trabajo sobre el sistema, entonces es negativo. Es decir, tendrías que reemplazar menos, paréntesis, menos el trabajo de entrada. Y a la final, pues, esa multiplicación va a dar más. Pero lo importante es que ustedes entiendan la convención de signos. En el calor, positivo entra, negativo sale. En el trabajo, positivo sale, negativo entra. Esos son contrarios y eso normalmente puede llegar a causar confusiones al momento de hacer los ejercicios. Entonces, anoten, tomen sus apuntes, tómense un medio minuto para tomar esos apuntes de lo que acabo de decir y pues si tienen alguna inquietud, manifiéstenla enseguida. Ahí como para reforzar un poco más, sí, lo que dice Rafael es cierto, o sea, lo que pasa es que aquí la convención que tomaron es, vamos a tomar que el calor es de entrada y que el trabajo es de salida. Por eso, cuando dice neto, neto es cuando hace todos los entradas y todas las salidas, hace todo el cálculo, todo el balance, todo lo que entra y todo lo que sale. Y entonces aquí le colocaron Q neto, o sea, todo lo que entra y sale y está asumiendo que es de entrada. Pero si en algún momento este calor se vuelve negativo es porque no era entrada.
era salida. Por eso aquí la salida tiene signo negativo. Entonces, si es positivo este término, es porque realmente sí estaba entrando. Pero si el término es negativo, es porque es mayor la salida que la entrada. Caso contrario, para el trabajo, dice W neto de salida, significa que se está asumiendo que todo lo que las entradas y las salidas es mayor la salida que lo que está entrando. Entonces, por eso acá dice W de salida menos W de entrada. Si es positivo, significa si el W acá es positivo es porque está saliendo y si es negativo es de entrada. Entonces anoten allí y no sé si hay alguna pregunta antes de empezar a hacer el trabajo, la actividad, como de actividades. Me dice, Pregunta, dígame, en una dígame diapositiva Martín. anterior donde ponían tres igualdades, que energía de entrada igual a energía de salida, trabajo neto de salida igual a calor neto de entrada, y la última, ¿cuál era? W punto. Ya. Ah, pero es el mismo, pero con W. Ya te demuestro, no hay problema. Lo mismo en unidades de potencia. Sí, es lo mismo con unidades de potencia. O sea, mira, si usted ve acá, es W neto de salida. Pues aquí también dice W neto de salida. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que este es teniendo en cuenta o con respecto al tiempo, pero sigue siendo, digamos, la misma forma de escribir. Lo mismo acá, Q, que es calor neto de entrada. Entonces, Q neto de entrada, pero con punto porque es referenciado o teniendo en cuenta el tiempo. ¿Listo, Martín? Sí, profe, gracias. Listo. Listo, entonces ahora vamos a proceder a hacer un ejemplo. Entonces la idea es que vamos a llenar esta tabla. La primera línea la vamos a llenar primero a modo de ejemplo. Y la idea es que luego ustedes vayan llenando los espacios en las siguientes líneas. Entonces vamos a pegar esta tabla en el tablero y vamos a iniciar a desarrollar. Listo. Entonces, observen lo que nos dice el enunciado. Complete cada renglón de la siguiente tabla con base en el principio de la conservación de la energía para un sistema cerrado. Entonces, veamos la primera línea. La primera línea. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? El problema nos hace mención, por eso creo que la pantalla tiene mucho zoom. Ahí. Creo que sí. Entonces, vamos a tomar los datos que nos da el problema. ¿Qué nos dice? Hay un calor de entrada de 350 BTU. El trabajo de salida no lo conocemos. Nos dice que la energía inicial, o sea, observen que acá nos hablan de calor que entra, trabajo que sale, pero acá nos hacen referencia a la energía inicial. Entonces la energía inicial es de 1020 BTU. Ahora, la energía final, o sea, la energía en el estado 2, es de 860 BTU. Y la masa es de 3 libras más. Entonces nos dan una masa de 3 libras más. ¿Qué es lo que se nos pide obtener? Se nos pide el trabajo de salida y el cambio de energía del sistema, pero en unidades específicas. Observen que tenemos la M -. Entonces, para poder desarrollar el procedimiento es el siguiente. Primero que todo, vamos a plantear la primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley, ¿qué es la que nos dice? Calor menos el trabajo igual a el cambio de energía del sistema, que a la final va a ser igual a energía final menos la inicial. Ese es el primer paso. El segundo es tener claro el tema de los signos. Entonces, con respecto al calor, recordar, positivo indica que el calor entra
negativo indica que el calor sale. Mientras que el W positivo indica que sale, negativo que entra. Entonces, si nosotros queremos hacer el calor, entonces el problema nos está haciendo mención que entra, por lo tanto, ¿cómo quedaría acá? Positivo. Entonces ya sabemos que entra. El trabajo, entonces el trabajo sale, y si sale es positivo. O sea, esto es un procedimiento, lo estoy haciendo lo más paso a paso, para que ustedes lo puedan observar, y se los recomiendo que por lo menos la primera vez que desarrollen la expresión, lo hagan de esta manera para que en un futuro no tengan inconvenientes con este tema de los ciclos. Entonces, al momento de reemplazar, entonces, donde iba el Q de la expresión, ahora va a ir calor de entrada. Observen que yo le coloco el signo, más el calor de entrada. Ahora viene menos, ese menos ya es de fórmula, y abro un paréntesis donde iba el trabajo. Entonces ahora va más el W de salida. Y esto va a ser igual a E2 menos E1. Entonces ahora ya resuelvo normal, la ecuación finalmente me queda calor de entrada más por menos da menos, trabajo de salida igual a el cambio de energía del sistema. Entonces quedamos en la misma expresión. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué hicimos todo esto? Pues resulta que deben tener especial cuidado con los signos. Un solo signo que coloquen mal, le cambian todo el sentido al problema. Y obviamente pues va a dar un resultado erróneo. Entonces tengan especial cuidado acá. Porque la matemática aquí no es el problema. Aquí la matemática, si se dan cuenta, es una suma, resta, a lo mucho una división. La clave es entender. Entonces, pregunten todo lo que no entienden. Ahora, lo que se nos pide es determinar el trabajo de salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un despeje. Entonces, despejamos el trabajo de salida pasándolo a sumar. Y nos queda que el calor que entra menos el cambio de energía del sistema. O sea, recuerden que básicamente lo que hice acá fue agrupar estos dos y los pasé directamente a restar. Entonces, ¿cómo quedaría el trabajo de salida? Bueno, calor de entrada, 350 BTU, menos la energía 2, que es 860, menos la energía 1, que es 1020. Y esto está en BTU. Por lo tanto, el trabajo de salida, ¿a qué es igual? Lo pueden hacer en sus calculadoras y la idea es corroborar que el procedimiento esté bien. Bueno. Vamos a ver. Calculadoras. 510. ¿Cuánto? 510 BTU. 510 BTU, dice Martín. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Alguien También tiene me un dio resultado eso. diferente? Ok, listo. Confirma Natalia. Listo. 510 BTU. Entonces, esa sería la respuesta de la parte, la primera. Tenemos el trabajo. Ahora, determinar el cambio de energía interna específica. Entonces, ¿qué debemos recordar? Acá ustedes recuerden que las unidades específicas es la unidad que sería la absoluta, si es kilojoule, por ejemplo, la unidad específica sería kilojoule sobre kilogramo, o sea, sobre unidad de masa. Es decir, cualquier propiedad Y, o sea, yo aquí estoy colocando Y como cualquier propiedad,
uno la puede escribir como la masa por esa misma en unidades específicas. Y eso aplica tanto como para la entalpía. O sea, si estamos hablando de entalpía, eso quiere decir que la entalpía total la podemos escribir como la masa por la entalpía específica. Energía interna, la energía interna total la podemos escribir como la masa por la energía interna específica. El volumen específico también aplica lo mismo. El volumen igual a la masa por el volumen específico. Y así sucesivamente. Cualquier propiedad termodinámica la podemos escribir, o existe una relación entre ella y su variable específica, y el puente entre ellas dos es la masa, para que lo puedan comprender. Entonces, si se nos pide la energía, el cambio de energía específica, entonces nosotros decimos, bueno, el cambio de energía total es igual a la masa por el cambio, pero en unidades específicas. Porque Y es cualquier propiedad, como les digo. Y es cualquier variable. Entonces, despejamos E2 menos E1 igual a el cambio de energía total entre la masa. Entonces, la energía final, 860 menos 1020 entre la masa. Entonces sería 3 libras más. Y arriba, esto está en BTU. Entonces, ¿a qué da igual el cambio de energía del sistema específico? Menos Menos 53. 53.3. Menos 53.3. Entonces, No, pues lo quedamos dijeron. que Ujú. menos 53.3 BTU sobre libra más. ¿Listo? ¿Todo claro? Ahora, hablemos de los signos, antes de ya finalizar este punto. Les pregunto, ¿qué significa que el trabajo nos haya dado positivo? Que si es de salida. Que si es de salida. O sea, miren, van a ocurrir problemas en los cuales ustedes no van a tener, o va a existir cierta incertidumbre entre si el trabajo entra o el trabajo sale. Eso va a pasar. Entonces, lo que normalmente uno hace en esos casos es considerar una dirección para el trabajo. En este caso ya es claro, porque se sabe que el trabajo sale, pero entonces supongamos que no. Nosotros consideramos que el trabajo sale, nos dio positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente la dirección que uno consideró era correcta. Es como cuando uno en estática, en las fuerzas o en física mecánica, uno tomaba una dirección de fuerza y si le daba negativo, significa que es la misma pero en dirección contraria. Algo similar. Entonces, como uno le coloca el signo, ya ella te debería dar en esa misma dirección. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa el menos del cambio de energía interna? O no energía interna, es cambio de energía del sistema específico. O sea, ¿qué significa ese menos que está acá? Acá, este menos aquí. Creo que es que hay más energía que sale que de la que entra. Exacto. Lo que yo les explicaba del dinero. Si tú recibes 1.000.000, pero tuviste que gastarte 1.200.000, tú estás perdiendo dinero. Lo mismo pasa en los sistemas termodinámicos. Si tú gastas más de lo que ganaste, pues tu cambio es negativo. ¿Listo? O sea, en realidad, como les digo, la primera ley de la termodinámica se aplica en diferentes aspectos. Por ejemplo, los deportistas lo usan en su vida diaria. Digamos que si un deportista quiere adelgazar, por decirlo de alguna u otra forma, o quiere disminuir su índice de grasa corporal, pues tiene que gastar más energía de la que consume. Es lo mismo, para ir perdiendo energía. Entonces, no se les olvide, cambio de energía del sistema
positivo significa que el sistema gana, negativo que pierde. Rafa, una pregunta. Díganos, Martín. Si el calor, si ahí en vez de decir calor de entrada dijera calor de salida menos 350, es lo mismo. O sea, quiere decir que era calor de entrada. O sea, él dice, creo que lo que dice, Martín dice que si aquí dice calor de salida, espere que aquí estoy rayando, calor de salida y aquí es negativo, no significa que era de salida, era de entrada. Pero está esta configuración, eso que está escrito acá de entrada y de salida, es porque hace referencia a la ecuación que hemos venido utilizando. La ecuación que hemos venido utilizando dice Q de entrada y W de salida. Vale. ¿Listo, Martín? Listo, bueno, entonces aquí, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a escoger aquí T de texto en su celular, las 19 personas que están todavía conectadas, que todavía nos siguen, T de texto y van a agregar sus resultados. Entonces, la primera ya saben que esto es 510 y que esto es menos 53,3. Esperamos que llenen estas otras líneas. Entonces, van a hacerlo, van a agregarlo, lo van a escribir y ese sería como la actividad de cierre del día de hoy. ¿Listo? Entonces, por favor, empiecen. Ya les digo si ha comenzado alguno, no ha comenzado. Bueno, sí, ya, mentiras. Martín ya comenzó. Natalia ya comenzó. Jesús ya comenzó. Oscar ya va a terminar. Y así sucesivamente. Listo, háganle, muchachos. Y si tienen preguntas, pues obviamente hagan la respectiva pregunta. Vamos a dar un tiempo para que usted empiece a escribir las respuestas a partir de la utilización de esa ecuación de Q menos W igual a delta de E de energía. Y la idea es que ustedes nos hagan si tienen dudas o algo y que quede la evidencia que trabajaron el día de hoy. Entonces allí está para que escriban, por favor. Una recomendación es que no hagan esa ecuación en la mente. O sea, no le coloquen los signos en la mente, escríbanlos. Por lo menos mientras se adaptan a la manera como funciona ella. Porque uno de los errores más comunes es, por ejemplo, colocar el signo al trabajo que no es. José, veo que todavía no has comenzado. Miguel, ¿me confirmas si es que está desactualizado? ¿Ya comenzaron? A ver. Miguel Ángel, José Ricaute, Gabriel, Mariana, Kenny, Claudia. Las personas todavía no lo hemos visto que hayan avanzado. Vamos, Gabriel, Miguel, José.
Mariana, Kenny, Claudia son las únicas personas que no han comenzado. Y ya faltan 9 minutos. Vamos, Miguel Ángel Solano, vamos. Bien. Miguel Ángel García. Tres minutos más. Vayan avanzando poco a poco. Luis Enrique, revise ese número. Bueno, yo lo voy a escribir por interno. Listo. Vamos a ver algunos resultados. Vamos a colocar. Vamos a ocultar aquí, permítanme. Como para retroalimentar un poco. Sí, en el tablero también podríamos hacer la segunda línea Listo. Entonces ya te pongo la segunda línea. Ya te pongo. Ah, ya lo tenía allí. Dale, Rafa. Listo. O no, ¿vemos primero algunas respuestas o lo...? Bueno, voy a poner alguna respuesta entonces. Voy a colocar esta, permítame. Listo. Aquí hay 44, 770. Sí, hay varias, pero digamos sí, están como igual, está como igual, está como igual. O sea, estoy mostrando las que ya lo hicieron. Esta persona dice que es 330, entonces ya sabe que debe poner cuidado.
Este 708.20, esta persona. Entonces, vamos a desarrollarlo igual para que a todos les quede claro, porque esta es la idea, que a todos les quede claro. Entonces, como les comentaba, U menos W igual a el cambio de energía del sistema, es decir, E2 menos E1. Calor entra, está positivo, trabajo sale, entonces también es positivo. ¿Cómo queda? Calor de entrada menos trabajo de salida igual a la energía en el estado final, energía menos energía en el estado inicial. Entonces nos piden la energía en el estado final. Entonces, ¿cómo sería? Despejar. Energía final igual a energía inicial más calor de entrada menos trabajo de salida. Entonces quedaría energía final igual a la energía inicial, que es 550, más el calor de entrada, que es 350, menos el trabajo de salida, que es 130. Todo esto está en BTU. Las unidades son muy importantes. ¿A qué es igual la energía final? Haciendo esa red. ¿Algún resultado en calculadora? ¿Cuánto me está escribiendo? Dígame. 770. Listo, confirma que da 770 el estado energético final. Es 130, ¿cierto? Ajá. 130, entonces tenemos 550 más 350 menos 130. Sí, 730. 900 menos 130, exacto. 770 BTU. Y la otra pregunta ¿Qué es es... el cambio? El cambio de energía por unidad de masa. Entonces ya saben que sería energía final menos la inicial igual a la masa por la diferencia específica. Entonces, Borrarle esa comita o ese punto que tiene el E2 específico, que no lo van a confundir con exacto. entonces sería diferencia de las energías final e inicial entre la masa. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos 770 menos 550. Todo esto en BTU. Y la masa, que es 5 libras de masa. Eso da 220 sobre 5. ¿220 sobre 44, profesor. 44. Listo. Positivo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa que es positivo el cambio de energía por unidad de masa? La energía que entra es mayor que la energía que sale. La que entra es mayor a la que sale. Ok. O sea, el sistema almacena bajo Energía. estas condiciones almacena 44 BTU por libra masa de sustancia. Si eso lo fuéramos a decir en términos de calorías en una persona, diríamos que la persona come más calorías de las que gasta. Por unidad de masa. Diríamos acá. Listo, jóvenes, ¿alguna pregunta? La idea es que ya hayan tratado de resolver toda la tabla. Les va a llegar retroalimentación del resultado, pues obviamente la tabla. Sigo pendiente o sigo esperando a estas personas, no sé si se desconectaron. Miguel García, Ricaute, Gabriel, Claudia,
creo que se desconectaron porque no están haciendo o no lo hicieron. Y bueno, listo. Eso es como todo lo que tenemos para hoy. Entonces, cualquier información nueva, por Profesor, favor, no lo esté cierre, pendiente. no lo cierre. Dale pues. No voy a cerrar el Nearpod para que lo terminen de hacer, pero pues ya sí nos toca cerrar digamos, terminar la reunión. ¿Listo? Te lo dejo 5 minutos más para que lo llenen y luego yo cierro el Nearpod. ¿Listo? Acuérdense de darle enviar, ¿no? Penny todavía está en proceso. Dele enviar. Ya Martín lo dijo enviar. Yo Ya. estoy terminando, profesor. Listo, dale pues. Bueno, joven, entonces nos vemos. Yo voy a cerrar aquí ya el Zoom, pero el Nearpod queda activo para que terminen de hacer la actividad. ¿Listo? Nos vemos. Listo. Listo, muchachos.